siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo pues, dos cosas. Por un lado, os voy a presentar una marca de maquillaje alternativo que bueno, pues yo en mi trabajo, ya sabéis que yo trabajo en una estética pues algo alternativa, porque es bueno, también estudio tatuaje de piercing, en fin, una movida, y trabajamos mucho con esta marca, así que yo realmente tenía muchas ganas de traerla al canal para que la conocierais porque es muy buena. Y bueno, digamos que el precio, calidad-precio está bastante bien, no va a ser una marca económica, pero es muy buena. A todo esto, mientras me realizo el maquillaje con esta marca, que os hablaré un poco de ella, pues también vamos a hablar de algunos subestilos góticos, bueno, pues que están un poco en alce en este 2020, en esta década que se aproxima. Y estos vídeos los haremos más porque hay varios subestilos que son pequeños como para hacer un vídeo de ellos, pero son grandes como para hacer un short. Así que, sin enrollarme nada más, empezamos. Con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Esta marca, como todo lo bueno, viene de Londres, Yoli Beauty. Y, como os digo, creo que lo que más destacaría de esta paleta, de esta marca, son los labiales, que son con un tonos un poco raros. Y aquí la tenemos con un buen espejo, ahí se va a ver mi ordenador, pero mirad. Es muy bonita, preciosa. Le quitamos su plastiquito. Bueno, ya veis el espejo como es. Mejor que se vea el teclado. Muy buena paleta, muy buena calidad. Bueno, ahora vais a ver, me voy a hacer, pues para hablar del Cabaret Goth, vamos a hacer precisamente un maquillaje inspirado en ello, mientras os voy contando pues un poco de qué va este subestilo. El Cabaret Goth, dentro de la subcultura gótica, lo que hace es unir precisamente pues aquellos elementos de la subcultura gótica con los elementos del cabaret, que son los elementos más grotescos, teatrales, dramáticos, mucho más extravagante que el gótico tradicional, porque es una estética pues que, como su nombre indica, nos remite al cabaret y al burlesque. De todas maneras, se le suele dar una atmósfera bastante decadente y misteriosa, como serían precisamente los cabarets de principios del siglo XX. Sobre todo se va a enfocar en los aspectos del circense de Berlín y de París, y también un poco en los circos de los horrores de las mismas ciudades. Las cejas no me las voy a hacer como el estilo burlesque, porque precisamente a mí personalmente no me gusta, y además tendría que taparme las cejas, y ya sabéis que yo, en cuanto a estética, precisamente como persona esteticista que se dedica a la imagen personal, porque también tengo el título de imagen personal, pues a mí eso de tapar las cejas finas, la verdad es que me parece horroroso. Pero sí que es verdad que es una característica dentro del cabaret, pero sobre todo en sus inicios. Ahora vamos a actualizarlo un poco. Vamos a empezar por este rojo que me parece precioso, que se llama Misterios. Bueno, en cuanto a la estética, pues como os podéis imaginar, aquí lo que predomina son los corsés, guantes de encaje, medias de red, trajes de época y maquillaje muy dramático. Por cierto, estamos viendo lo bonito que es este rojo, porque yo creo que no estamos apreciando lo bien que se trabaja este rojo y lo bonito que es. Esto es un rojo magenta y es precioso. Por supuesto, también se va a utilizar muchísimo lo que es aparte de del encaje, pues vamos a usar muchísimo lo que son las plumas. No solo las plumas, sino también los tejidos como el satén y el terciopelo. Y lo que más va a abundar son los colores oscuros como el rojo, el morado y el negro, que ya sabéis que dentro del gótico son como la triada oscura o la trinidad perfecta de la vestimenta de todo gótico. Madre mía, no me puedo creer, esto pigmenta de maravilla. A ver, yo ya había trabajado con ellas, evidentemente, pero yo lo que era directamente usarlas en mi piel, no, siempre la usaba en clientas. Y pensaba que la pigmentación y tal era un poco por el amor que le ponía yo, pero me estoy dando cuenta de que no, de que ahora mismo le estoy poniendo muy poco amor y esto va muy bien, es precioso el color, me encanta. En cuanto a la música, voy a coger ahora este, que se llama Freak Show, más oscuro. En cuanto a la música, pues sí que es verdad que se tira de el dark cabaret, se tira del rock gótico tradicional, del dark wave, y del neofolk.
Y también electro swing, que yo particularmente esa música como que es demasiado para mí. Dejémoslo ahí, no me gusta demasiado. Pero sí que es verdad que un referente en cuanto a este tipo de música es Voltaire, que seguro que lo conocéis. De todas maneras yo habría puesto por aquí o imágenes o vídeo o algo referente a él. Y también Emily Antum, que también aparte de... Ella es que lleva a veces como cabaret y otras veces como circus, que son diferentes, ¿vale? El cabaret obviamente es como más sexy y el circus pues es más circo de los horrores. Pero la verdad que muchas veces se confunden ambos, pero tienen diferencias. Voy a limpiar un poco el párpado mientras os comento pues que evidentemente en este subestilo cuenta muchísimo lo que son los espectáculos, sobre todo al aire libre. Y algo que destaca bastante son los teatros de variedades, el burlesque, que ya sabéis que es como un tipo así como también de baile, actuaciones así como muy dramáticas, muy sombrías, y también hay bastante humor negro. Voy a ponerme primero el blanco con un poco de base y luego pondré otro color. A estas alturas voy a presuponer que todo el mundo ha leído a Oscar Wilde, o por lo menos ha leído El retrato de Dorian Gray. Y tú dirás, ¿por qué dices esto? Pues muy sencillo. Porque precisamente una de las, digamos, inspiraciones para el cabaret goth es la literatura de Dorian Gray y, o sea, sí, de Oscar Wilde, y muy concretamente pues precisamente el retrato de Dorian Gray, que no sé si os acordáis que como que una de las personas que él ama, que es como su, bueno, lo que ocurre con esa mujer, pues ella hacía teatro y él expresa la obra, pues lo que ella está interpretando en el teatro, todo eso yo recordará muchísimo precisamente a todo esto que os estoy comentando del cabaret goth. Bueno, también en cuanto a la estética, que habréis visto, pues que yo habré ido poniendo imágenes, pues habréis visto que tiene bastante del expresionismo alemán y también del Art Nouveau. De Oscar Wilde, pues también tiene mucho del expresionismo alemán y tiene mucho del cine noir. Del cine noir, si queréis saber qué es, no sé si en la guía de su cultura gótica cine hablé de ello, pero si no, pues no pasa nada, puedo haceros un vídeo si es que tenéis interés. Si no tenéis interés, no lo pidáis porque ¿para qué? Porque luego no lo veis. Entonces, ese es el tipo de, digamos, de estética y de espectáculo que prima en el cabaret goth. De hecho, en el cabaret goth, más que la música o la estética, lo que más prima precisamente es, digamos, la teatralidad, la puesta en escena. Es decir, es más un subestilo que se usa de cara al espectáculo y la actuación que del día a día que tú lo lleves normalmente. También es cierto que sabéis que la subcultura gótica se dice siempre que tiene un aire muy melancólico. En el tema del cabaret goth, la verdad es que pese a que puede existir esta melancolía en el maquillaje que se utiliza inclusive, la verdad es que se tira más que nada de humor negro. Así que van a tirar mucho de ironía, en plan que los temas que van a enfocar siempre van a ser, ¿sabes? Con mucho sarcasmo, mucha ironía, y van a ser como temas súper macabros y tal, pero como con ese humor negro tan, ¿sabes? Tan específico, sin llegar a ser, pues eso, tan dramático. Así que, como veis, el cabaret goth no es a lo mejor tan oscuro como podría ser, por ejemplo, un trad goth, pero tampoco es tan animado como, por ejemplo, puede ser un perky goth. Así que voy a terminar este maquillaje. Enseñaré el labial, os digo una última frasecita de el cabaret goth y continuamos. Pedí 4 labiales en tonos rojos y marrones, que son los que yo más utilizo, y este que voy a usar se llama Romance. Es muy bonito. Vamos a ver qué tal. No me voy a perfilar el labio precisamente para que se vea bien cómo es. Hasta aquí sería el cabaret goth, que al final pues sería coger esos elementos más oscuros, más tétricos, más melancólicos del gótico, junto con el espectáculo, el ambiente, ese humor negro del cabaret. Siguiente paleta, vampirismo. La verdad que esta pinta súper bien. Aquí la tenemos. Y me viene muy bien este tipo de tonos porque vamos a hablar del boho goth. Y tú dirás, ¿pero qué es eso? Tranquilo que te lo voy a explicar porque es una tendencia que se ha puesto últimamente como más de moda. Y bueno, pues se usan los colores más
tierra. El boho goth básicamente es una mezcla del bohemio con el gótico. Se coge esa sensación de libertad, de naturaleza, de espíritu artístico del bohemio, junto pues con el aspecto de nuevo más nostálgico, más oscuro, más romántico del gótico. Las prendas que se suelen usar en el boho goth son los vestidos largos y amplios, las faldas también largas y muy etéreas, las blusas incluso sin una forma muy definida. También nos encontramos las capas. De tejidos tenemos el terciopelo, la gasa, en fin, tejidos muy ligeros. Los colores son los tierra y también, por supuesto, el negro del gótico, que no podía faltar. La cuestión es que en este subestilo es muy normal llevar muchas capas, así que los chalecos, las bufandas, los kimonos, los ponchos, las chaquetas, sobre todo de cuero, pues son que se llevan como una encima de otra, dando, como os digo, la sensación de múltiples capas. Muchas capas, una encima de otra y de otra y de otra. Esto es bastante normal de los bohemios y, por supuesto, pues si se mezcla con el gótico, pues tiene que hacer referencia. Voy a usar femme fatale. Sí, femme fatale. Que por cierto, tenemos que hablar algún día del femme fatale dentro de la subcultura gótica, qué es lo que significó, quiénes fueron los iconos y tal. Si es que nos quedan muchas cosas para hablar por el canal. La pena es que tengo que subir los vídeos antiguos, pero es que tengo tantas cosas de las que hablar que madre mía. En el tema de lo que es los accesorios, pues se suelen llevar collares largos. También anillos bastante grandes con piedras pues bastante normales, y suele ser joyería de plata antigua, así que está como envejecida. Las piedras suelen ser, eso sí, oscuras. Las botas pues pueden ser desde botas de vaquero hasta sandalias, hasta botas como más cibergot. Mucha gente lo que hace con este estilo es que lleva la ropa como más bohemia, aunque lleve los colores del goth, pero luego lo que es en el zapato le da como el toque gótico, ¿vale? Llevando unos zapatos pues mucho más producidos, en plan que los llevan de plataforma, con hebillas, en fin, mucho más llamativos. Y queda bastante bien lo que es el contraste. Ahora voy a coger Vampiris, lo voy a coger, Vampiris. De hecho, creo que voy a probar a ver cómo funciona cuando lo coges con una brocha, tipo esta, y no usas el dedo. A ver. Ah, pues muy bien. En cuanto a los colores ya hemos hablado, colores neutros, colores oscuros, los patrones pues pueden haber de flores, patrones geométricos, pero los factores que cuando hablamos de los geométricos es algo así como de estilo más tribal, es decir, que no está perfectamente definido, que es bastante ecléctico y que lo que forma es un patrón más artístico, no tan, ¿sabes?, cuadriculado. Los sombreros y los pañuelos pues también son bastante típicos de este tipo de, bueno, de este subestilo. Voy a usar ahora fians. Y también se suele usar muchísimo los sombreros y, aparte de los sombreros, los pañuelos. Pero los sombreros tipo de ala ancha, ¿vale? Que esto además también se usa mucho en otros subestilos, así que muchas veces cuando quieres experimentar puedes usar la ropa de otros subestilos. A lo mejor solo tienes que variar una prenda o dos, y eso es lo que hace la prenda totalmente diferente. En cuanto al maquillaje, pues es algo bastante parecido a lo que estoy haciendo yo, en el sentido de que se tiene que hacer con tonos pues marrones oscuros. Los ojos son los que van a tener, digamos, el protagonismo, y los labios van a ir en tonos marrones. En cuanto al cabello, se le da más, voy a poner Hypnotic en la esquina. En cuanto al cabello, suele ser un aspecto suelto, ondulado, pero con un, digamos, con un aspecto más desordenado, no tan perfectamente peinado. Y también pues te puedes poner algún tipo de pluma o de flor en el cabello para terminar de darle como el look. La cuestión es que el boho goth es de los subestilos que acercan la naturaleza de una manera más sutil y artística, no tan llamativa como por ejemplo el Wildlife Goth o por ejemplo también el Fairy Goth. Aquí tengo los 3 labiales más que pedí. Vamos a ver cómo son los 3. Aquí tenemos uno, un rojo, Chili Pepper se llama, le pega. ¿Veis? Esto es lo que os digo cuando tiene colores, es una marca que tiene en cuanto a labiales colores raros, por ejemplo como este marrón. Yo sé que Jeffree Star lo saca,
pero yo considero que Jeffree Star es carísimo y bueno, pues esta marca es un poco más económica, tampoco mucho más, pero bueno. Vamos a ponernos este, que es el que, bueno, el que básicamente le debería ir a la temática. Vamos a ver qué tal queda. De todas maneras, yo este color lo pedí para ponerme un perfilador un marrón más oscuro y hacer un degradado para que se le viera profundidad al labio. Porque yo de labios ando bien, quiero decir, no tengo los labios pequeños, ni finos, ni nada. Entonces es lo que yo pretendía. Y puede que así quede bien. Así tal cual, como que queda muy pálido. Pero es bonito, me gusta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Estas son las dos paletas. Esto es un regalo. Pero y sé que me han dado un enlace. Entonces espero poder, si no me he acordado de poner el enlace a la hora de que se suba el vídeo, por favor decirme, oye, sube el enlace donde tal, porque sé que tenéis un descuento de mis partes. Estos son los labiales, falta uno que ya está colocado, muy bonitos, además yo elijo colores pues que obviamente suelo usar, como son morado, rojo y marrones. Espero que os hayan gustado los subestilos. Iremos haciendo vídeos, pues de hecho voy a hacer más vídeos usando estas paletas y recreando pues eso, diferentes estilos a la hora de, pues eso, de maquillarse dentro de los subestilos góticos. Y bueno, pues nada más. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no lo ves antes, realmente es porque tú no quieres. Déjame en comentarios si quieres algún vídeo, yo te lo haré más pronto que tarde. También no te vayas sin darme me gusta, compartir y suscribirte. Y también me haces un enorme favor si te haces miembro del canal por 1,99 y disfrutas de contenido exclusivo. De hecho, bastante contenido exclusivo y ya te digo, es una forma de que me ayudes a mí a seguir creando contenido para vosotros y seguir trayéndoos cosas. Y la cuestión es que sí que es verdad que cuanto más creces, aunque sea en plan 500 seguidores, si ven que la gente que lo haces muy rápido, como que las marcas te empiezan a contactar, aunque seas pequeño, que es algo que yo me flipaba. Yo pensaba que solo contactaban en plan 100.000 seguidores y tal, pero no, resulta que si les llamas la atención aunque seas pequeño, pues también te contactan, cosa que es maravilloso, porque yo después de perder el otro canal pensé que no volvería a pasar, pero ha pasado. Esto es gracias a mí, pero también gracias a vosotros. Sin nada más, solo me queda decirte adiós. Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.